Hola, buenos días. En este video vamos a revisar lo relativo al teorema fundamental de la hidrostática. Es un teorema pues sencillo, sin embargo bastante relevante y útil en la mecánica de fluidos. Este teorema pues, nos establece que si tenemos un fluido estático y homogéneo, y con homogéneo nos referimos a que tiene un peso específico constante, se va a dar dentro del fluido un cambio de presión que va a depender de la elevación a la que estemos revisando el punto de interés dentro del fluido. También aquí va a ser importante establecer el sentido del cambio de elevación. O sea, de tal manera que si el cambio de elevación es hacia abajo, el cambio de presión va a ser positivo. O sea, si tenemos, vamos a decir, una persona, imaginemos un buzo que está en la superficie y ese se mueve hacia abajo, entonces va a experimentar un aumento en la presión, o dicho de otra manera, pues el cambio de presión es positivo. Igualmente, si el cambio de elevación es hacia arriba, pues el cambio de presión es negativo o es una disminución. Nuevamente, una persona que está sumergida y que se mueve hacia la superficie, pues experimentaría una reducción en la presión. Ahora, en cuanto a las unidades, vamos a revisar. Para el sistema internacional, pues tenemos que la fórmula nos daría cambio de presión es peso específico, que típicamente estamos usando kilonewton sobre metro cúbico. Podrán tal vez pensar que las unidades fundamentales son newton y no kilonewton. O sea, eso es correcto. Sin embargo, ya hemos visto que por la magnitud del newton es más común usar kilonewton. Entonces, en este caso, pues multiplicaríamos la altura por metro y nos quedaría kilonewton sobre metro cuadrado, lo que viene siendo kilopascales para el sistema internacional. Para el sistema inglés, las unidades fundamentales del peso específico serían libras sobre pie cúbico. Y la distancia pues la tendríamos que expresar en pies para tener congruencia dimensional. Y esto nos daría libras sobre pie cuadrado, o es lo que también llamamos PSF. Sin embargo, aunque esto es correcto, habíamos comentado que la presión la vamos a reportar en P6. Entonces, pues simplemente podemos usar aquí nuestro factor de conversión, de tal manera que un PCF es igual a 144 P6. También otra posibilidad que podemos hacer es iniciar directamente con el peso específico en libras sobre pulgada cuadrada. O sea, de esta manera podemos poner cambio de presión es peso específico en libras sobre pulgada cuadrada. Y en este caso la distancia pues estaría en, pero aquí es pulgadas cúbicas porque es peso específico. La distancia está en pulgadas y esto pues sí nos da libra sobre pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, pues P6, ¿verdad? Aquí la única observación es que el peso específico lo estamos poniendo en libras sobre pulgada cúbica. Nuestras constantes las tenemos en libra sobre pie cúbico, entonces si es válido esto que estamos haciendo aquí, pues nada más tenemos que tener cuidado de hacer las conversiones necesarias. Si tenemos nuestra constante de 62.4 libras sobre pie cúbico, podemos agregar en nuestro formulario una conversión para expresar los pies cúbicos como pulgadas cúbicas. Entonces, en este caso, la relación es un pie al cubo a 12 pulgadas al cubo. O sea, ponemos nuestra relación lineal y la elevamos al cubo. Y al hacer esta operación nos queda 0.03611 P6 o libras sobre pulgada, no, perdón, no es P6, como es la constante del peso específico, va a ser aquí libras sobre pulgada cúbica, porque estamos hablando de la constante del agua a 4 grados centígrados. Aquí la tenemos expresada como la habíamos visto, aquí la estamos convirtiendo a libras sobre pulgada cúbica, pues para tenerla disponible en caso de que queramos trabajar directamente el peso específico en estas unidades. Ahora, este teorema, pues hemos comentado que tiene algunas implicaciones. Una de ellas es lo que le llamamos la paradoja de Pascal. Me voy a apoyar aquí primeramente de esta imagen. En la paradoja de Pascal la vamos a ilustrar con diferentes contenedores
los cuales todos tienen el mismo fluido y tienen la misma columna de fluido. Entonces aquí la pregunta que nos estamos haciendo es cómo es la presión aquí en el fondo de cada uno de los contenedores. Aquí tenemos un cilindro, digamos, ancho, aquí tenemos uno delgado, aquí tenemos una especie de tanque invertido, un tanque en posición normal, un contenedor aquí como tipo trapecio. Entonces, decíamos, la pregunta es, ¿cuál es la presión aquí en el fondo de este, comparada con este, comparada con este, comparada con este y comparada con este? Y la respuesta es que la presión es la misma. O sea, la presión en el, digamos, en el fondo del contenedor 1 es igual a la presión en el fondo del contenedor 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en todos estos casos, vean que la superficie está abierta a la atmósfera, de tal manera que la presión manométrica aquí arriba es 0 y la presión manométrica en el fondo simplemente está expresada por el teorema fundamental de la hidrostática, y este nos dice que el cambio de presión depende únicamente del peso específico, que es común, y de la altura de fluido, que también es igual. Entonces la presión en el fondo de cada uno de estos contenedores es la misma, y es lo que se conoce como paradoja de Pascal. Podríamos tener la sensación, por ejemplo, de que en este contenedor tenemos una presión mayor que en este, pero realmente si se fijan bien, la cantidad de volumen pues es proporcional al área y no hay un cambio de presión. Entonces pues justamente este principio se usa, vamos a decir, la Junta de Aguas aquí en Chihuahua lo usa para mantener una presión durante más tiempo en las zonas habitacionales. Yo creo que estamos acostumbrados a ver así en la parte alta de los cerros algunos depósitos, algunos como este, pero más comúnmente esos depósitos cilíndricos de concreto bastante grandes. Entonces, antes los ubican en partes altas de la ciudad, y lo que hace la Junta de Aguas es poner a trabajar sus bombas, por decir, unas 2-3 horas en la mañana para mantener ese depósito lleno. Y mientras esta columna de fluido esté presente aquí en la tubería, entonces la zona habitacional que está por debajo va a contar con presión. Esos depósitos pues, son bastante grandes. La verdad no sabría exactamente, podemos hacer un estimado, pero sí tiene pues muchos metros cúbicos. Y cada metro cúbico pues son 1000 litros, entonces pues sí provee de presión a un número considerable de casas. Miren, podemos hacer un estimado al respecto para darnos una idea. Una casa aquí pues digamos en México y Chihuahua, digamos una casa promedio, no tan grande, con 3-4 personas, posiblemente consuma unos 400 litros diarios, litros por día. Y esto si lo convertimos a metros cúbicos, y si van a su factor de conversión en el apéndice K, tenemos que 1000 litros es un metro cúbico, de tal manera que esto equivale a 0.4 metros cúbicos. Entonces, si imaginamos uno de esos contenedores, y tal vez no me salga aquí muy derecho, pero pues tienen forma cilíndrica, y supongamos una altura, pues me voy a ir conservador y le voy a poner 5 metros. Pero lo que sí estoy seguro pues es que el diámetro es bastante grande, y podríamos pensar que el diámetro, yo creo que sin exagerar, unos 40 metros cúbicos. Entonces si sacamos aquí el volumen, pues sería pi por 40 metros al cuadrado sobre 4, que es área de la base por altura por 5 metros, y vamos a ver qué volumen nos da. Entonces 40 al cuadrado por 5 por pi entre 4, y me da 6000, vamos a ver, 6283 metros cúbicos. Entonces, pues hacemos una regla de 3. Si una casa consume diario 0.4 metros cúbicos, pues ¿cuántas casas podemos abastecer con 6283 metros cúbicos? Y aquí nos queda 6283 entre 0.4, y nos daría que podemos abastecer 15,708 casas. Entonces, pues sí es un
si es un volumen considerable de agua y, como decimos, nos va a mantener la presión por buen rato. Mientras ese depósito tenga agua, pues va a mantener aquí esta columna de fluido y va a generar esta presión a favor del sistema de distribución. También vamos a decir, en poblaciones más pequeñas, pues se usan este tipo de tanques elevados, pues no van a tener la misma capacidad, pero bueno, pues si es una población pequeña, pues igual le puede dar abasto por varias horas a la presión. Ahora, bueno, pues ya que tenemos más claro esta parte del teorema fundamental de la hidrostática, de las unidades, de la paradoja de Pascal y cómo pues se puede interpretar en la práctica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para el ejercicio voy a tomar este diagrama. Déjame nada más ubicarlo aquí que sea cómodo de ver y de manejar. Entonces, en este diagrama es una especie de, pues digamos, como un vaso, un contenedor, y aquí tenemos aceite. Vamos a ver si nos menciona, creo que no nos menciona no nos menciona el peso específico. Vamos a ponerlo, voy a suponer que el peso específico es el del agua, y voy a usar pues las unidades del sistema internacional, que serían 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, este contenedor está abierto a la atmósfera, perdón, en esta parte. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un punto en un fluido que está abierto a la atmósfera, aquí la presión manométrica, vamos a manejar presiones manométricas, la presión manométrica es 0. Conforme vamos cambiando la elevación, pues aquí la presión manométrica va aumentando. Y también hay una parte del teorema fundamental de la hidrostática que omití comentar, pero lo retomo aquí. Y dice que nuevamente en un fluido estático y homogéneo, dos puntos a la misma altura tienen la misma presión. Entonces, de tal manera que en este caso el punto A y el punto E, que están a la misma altura, van a tener la misma presión. Y si el punto A, la presión manométrica es 0, el punto E, también la presión manométrica va a ser 0. Ahora, lo que se ve un poco así como antinatural a primera vista es esta columna de fluido, ¿verdad? Entonces, pero eso es más fácil de interpretarlo si vemos que el punto A y el punto E están a la misma presión, o sea 0, y el cambio de presión hacia arriba es negativo. Entonces quiere decir que el punto F tiene una presión negativa, y eso sí tiene sentido, porque si no hubiera aquí, en este espacio, una presión negativa, un vacío parcial, una presión manométrica que digamos que sea menos punto o menos 5 kilopascales, por decir, si no hubiera esa condición, aquí no se podría sostener esta columna de fluido. Una forma en la que yo me imagino este diagrama es que este es un vaso y este viene siendo un popote. Imagínense que originalmente el popote está abierto a la atmósfera. Entonces, en ese caso, lo que está aquí dentro del popote y esta parte están a la misma altura. Si yo hago un vacío, si succiono el aire aquí y luego doblo el popote y atrapo ese vacío, se va a dar esta condición. Entonces, esa sería una forma de imaginarlo. Lo podemos ver más fácilmente aplicando el teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, aquí en estos casos, siempre conviene establecer lo que le llamamos el nivel de referencia. Por cuestiones prácticas, vamos a agarrar el punto más bajo y poner que aquí está nuestro z igual a 0, y z y h es lo mismo, es la altura con respecto a un nivel de referencia. Y lo voy a poner en el punto más bajo únicamente porque de esa manera todos los valores de z me quedan positivos. Si es válido, si alguien lo desea, establecer el nivel de z igual a 0 en otro punto, lo podría poner aquí en este punto, lo podría poner acá. Lo que sí es que cuando usamos el teorema fundamental de la hidrostática, establecemos cuál es nuestro nivel de referencia para que se entiendan nuestros resultados. Entonces ya tenemos aquí nuestro nivel z igual a 0. Y también algo que es muy importante es establecer un punto de referencia en cuanto a la presión. Cuando tenemos manómetros que están midiendo la presión en un sistema, podemos agarrar esos puntos. En este caso, pues lo más sencillo es agarrar un punto a nivel de la superficie
y decir que la presión manométrica es igual a 0. Y siempre que, que una superficie de un fluido está abierta a la atmósfera, la presión manométrica es igual a 0. Ok. Entonces, aquí nos están pidiendo pues que calculemos la presión en cada uno de los puntos. Entonces, pues, vamos a ir por definición. Ya podemos decir que la presión en A es simplemente 0, porque está abierto a la atmósfera. Abierto a la atmósfera. Ok. Y ya que tenemos esta referencia, a partir de ahí establecemos las demás presiones. Entonces podemos decir, la presión en B va a ser igual a la presión en A, y como el punto B está hacia abajo, este es un cambio de presión positivo, entonces más un delta P. Entonces la presión en B es igual a la presión en A, que es 0, pues ya no la voy a escribir, aquí simplemente se cancela, más el delta P, que viene siendo peso específico por altura, y aquí le continúo. Dijimos que vamos a tomar el peso específico como si fuera una grada específica de 1, entonces esto es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y mi cambio de altura son 3 metros, entonces 9.81 por 3, 9.81 por 3, me da 20, perdón, porque aquí la pluma, me ha regresado, ya lo tengo aquí. Entonces, el resultado dije que era 29.43, y pues las unidades kilopascales, y esa es la presión en B. Ahora, para la presión en C, pues aplico el mismo principio. Yo puedo tomar como referencia la presión en A, que es 0, y esto es válido, es decir, presión en A más el delta P, y ya vimos que la presión en A es 0 por estar abierto a la atmósfera, y el delta P es el peso específico por la altura, y como tomé mi referencia como A, entonces es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por un total de 6 metros. Entonces hago la operación y esto me da 58.86 kilopascales. Igual alguien podría haber dicho, la presión en C es igual, yo no quiero agarrar como referencia A, yo quiero agarrar como referencia B, correcto, es cuestión de gustos. Entonces esto es la presión en B más el delta P entre B y C, y aquí la presión en B no es 0, ya la habíamos calculado, que era 29.43 kilopascales, más el delta P, perdón, entre B y C, que son otros 3 metros, entonces pues nuevamente 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por la altura de 3 metros, y pues esto de igual manera me sigue dando 58.86 kilopascales. Bueno, entonces, resumiendo un poquito hasta aquí, lo que hacemos en cada uno de estos problemas es primero establecer nuestro nivel de referencia, que mi sugerencia es que tomemos el punto más bajo del sistema y ahí pongamos nuestro Z igual a 0 para que todas las presiones sean positivas. También establecemos una referencia con respecto a la presión, que en este caso estoy tomando un punto del fluido abierto a la atmósfera para que mi presión manométrica sea 0. Si llegamos a tener en el sistema un manómetro, pues es plenamente válido agarrar el punto donde está el manómetro y tomar la lectura. No es el caso de este problema. Entonces, bien, ahora nos faltan las presiones en D, en E y en F. Entonces, pues primero voy a borrar mi pizarra para poder continuar aquí con las operaciones, y luego seguimos. Déjame más borrar. Me falta aquí un poquito de habilidad en usar esta parte de las herramientas de la tableta. Entonces, más o menos como borrar un pizarrón. Ok, me falta este poquito. Muy bien. Entonces, bueno, pues decíamos, nos faltan todavía establecer la presión en D, la presión en E y en F. Voy a empezar con la presión en D. Entonces aquí pues tengo dos caminos.
La verdad, el más práctico suele ser el más sencillo. Y aquí puedo decir, la presión en D es igual a la presión en B. ¿Por qué? Porque están en el mismo fluido, a la misma altura, de tal manera que este valor es, déjame volver a hacer la operación, es 29.43 kilopascales. Con fines de práctica, pues hubiera sido válido tomar mi punto A, que está abierto a la atmósfera, donde la presión es 0, y sumarle estos 3 metros por el peso específico y establecerlo como la presión en D. Eso hubiera sido correcto. Sin embargo, pues les digo, esto lo vamos a hacer muy frecuentemente si tenemos dos puntos a la misma altura, es la misma presión. Para el caso del punto E, pues tenemos la misma condición. El punto E está a la misma altura que el punto A y por lo tanto comparte la misma presión y esta es 0 kilopascales. Ahora, para el punto F, habíamos dicho que la única posibilidad es que aquí en este espacio hubiera aire con un vacío parcial, con una presión manométrica por debajo de la atmosférica para que se pudiera mantener esta condición. Entonces, en forma de ecuación lo estableceríamos así. La presión en F es igual a la presión en E, igual pudieran usar la presión en A si lo quisieran, menos un delta P. ¿Y por qué menos? Porque recuerden que cuando el cambio de dirección es hacia arriba, este es negativo. Nuevamente es como si alguien está sumergido en el mar y asciende, hay una reducción en la presión. Entonces la presión en E es 0 kilopascales y el cambio de presión pues es peso específico por altura. Entonces aquí son 0 menos 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y en este caso la altura son 1.5 metros. Voy a poner aquí como paréntesis para que sea más claro. Entonces, pues haciendo mis operaciones, 9.81 por 1.5 y me da menos 14.72 kilopascales, que esta es la presión en F. Recuerden que estoy usando, en todo el problema estoy usando presiones manométricas. No es indispensable, cuando estamos hablando de presiones manométricas, no es indispensable ponerle kilopascales manométricos, o tampoco es indispensable ponerle kilopascales gauge. Si lo hacen, está correcto. Cuando sí va a ser necesario, y yo también lo voy a hacer en clase, cuando estemos hablando de presiones absolutas, ahí sí vamos a ponerle el subíndice A o APS de absoluto. Entonces, cuando estemos hablando de presiones manométricas, simplemente pues vamos a dejar así en kilopascales o en PSI según hayamos hecho el cálculo. Y pues bien, básicamente eso es todo en este video. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.